Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi interés por la condición electrónica, que cuando me empezó a interesar no se llamaba condición electrónica, es un concepto que también debemos a... No, es un acto de bautizo. Sí, bueno, lo tiene, sí. No, pero es importante para, digamos, porque el tema digital no solo está un poco desgastado, es decir, lo electrónico define de alguna manera uno de los fundamentos de las sustancias de esta condición, como lo voy a decir ahora. Bueno, se originó hace más o menos unos 3, 4 años en una clase que doy cada 2, 3 semestres en la universidad y que lleva un poco el pomposo nombre de formas de producción de subjetividades. Sobre todo eso alcanzó historia y subjetividad, pero en aquel semestre, si mal no recuerdo, hace como unos 3 años aproximadamente, dedicamos por lo menos 2 meses, o no, por más como 3 meses, a estudiar o a intentar problematizar cómo es que se podría de alguna manera, digamos, establecer las preguntas básicas para formular una historia de la prensa escrita, una historia reciente de la prensa escrita. Bueno, rápidamente, una historia que viniese de los años 60 y los años 70 y que se prolongase un poco hasta nuestra época, a principios del siglo XXI. ¿Cómo podríamos de alguna manera abordar el problema? Lo primero que vimos es que tenía que ser una historia que tendría que extenderse inevitablemente hasta el año 2010, por una sencilla razón, porque es una historia que sería impensable sin la relación entre y todo el complejo entramado que se establece entre la prensa escrita y el mundo digital. Y es precisamente en los años de 2004, 2005, 2006 precisamente, donde quedan establecidas de alguna manera las estructuras fundamentales que definen hoy eso que Aldo marcó muy bien como una técnica que ya tenemos como los pies. Me refiero a cosas muy sencillas. En 2006, Facebook acaba adquiriendo su forma definitiva, casi después de 10 años de intentos. Twitter también. Hay toda una historia rara con el Twitter. Hay algunos que lo sitúan en estas rebeliones de París de 2006. Hay otros, ¿no? La gente organizándose en las calles y tratando de mandar mensajes H entre ellos. Hay otros que correctamente se lo dan a Cowley y a quienes le pusieron el nombre y lo estandarizaron, etc. Instagram, en general, digamos, los 6, 7 dispositivos que hoy usamos en la red son del 2006-2007. Entonces dijimos, bueno, vamos hasta el 2010, porque de alguna manera ya para el 2010 era evidente que estos dispositivos tenían carta de legitimidad en las formas en que nos movemos en los órdenes digitales. Bueno, el primer problema que vimos es que había que hacer una distinción seria entre 2 tipos de medios de comunicación, ya que estamos aquí entre ustedes. Uno les llamamos simplemente los medios sólidos y otro los medios líquidos o más bien viscosos. Nada que ver con la terminología de Bauman, por supuesto, nada que ver. Les voy a decir brevemente por qué optamos por esta distinción entre medios sólidos y medios más bien viscosos, van a ver. En primer lugar, por una sencillísima razón, en los medios sólidos, el soporte, bueno, primero fue el papel, el libro, después la pantalla de cine, que era inicialmente de tela a principios del siglo, después la plastificaron, ahora las hacen en materiales muy complejos, la tela del pintor, por supuesto, pero todos estos soportes de los medios sólidos no tienen plasticidad inherente. En cambio, la característica básica del medio viscoso es el cristal líquido. Es una bellísima materia, el cristal líquido, ¿no?
que dos son los elementos del soporte: el cristal líquido y la pantalla, por supuesto. La pantalla es lo que es común a todas estas criaturas, incluso en el celular, donde la pantalla es chica, etcétera, en el iPhone. La característica del cristal líquido es esta plasticidad, que aquí la voy a definir de una manera muy sencilla, que es la capacidad de modificar las condiciones que frenan o perturban la diseminación del medio líquido mismo. Es así de sencillo. Es lo que siempre nos ha revelado la condición electrónica, que siempre es capaz de sortear, digamos, lo que se le pone. Aunque coincido mucho con Aldo en el sentido de que parece que está cobrando ya un cuerpo en donde se están estabilizando los dispositivos básicos que nos permiten andar con ella con más lentitud y empezar, como ahorita, un proceso de autorreflexividad. Segunda característica, Perla lo dijo muy bien, los medios sólidos se distinguen por el hecho de que el autor y el lector, esto es algo que se dice en cualquiera de nuestros libros de texto, están jerárquicamente separados, ¿no? Es decir, el libro clásico que viene del siglo XVI y anteriormente, los libros de rollos, en fin, todos los otros medios de comunicación, el cine, la radio en el siglo XX. Por un lado está quien produce, como decía Perla, el mensaje, y por el otro lado está quien lo recibe, ya sea un lector, un escucha, etc. Esta separación es de alguna manera absoluta en el sentido de que para que un lector devenga un autor tiene que pasar prácticamente del otro lado. Lo que hicieron los medios líquidos, o viscosos mejor dicho, fue convertir al lector en un autor y dar la potencialidad de un autor. Hoy en día, ¿no? Un internauta produce texto, lo disemina, casi un poco lo que quería Benjamin ahí en su texto del autor como productor, ¿no? Él quería que el productor llevase los mensajes fuera de sí, en fin, etc. Bueno, esto que se dice tanto aquí, en la medida en que lo que nos interesó básicamente en el estudio de la prensa fue la escritura de lo político, eso sí es muy importante. Si nos quedamos en un marco chico, bastante definido, y nos preguntamos cómo cambió en la prensa escrita la escritura de lo político entre los años 60 y el 2010. Ese fue el tema. Lo que es relevante ahí es que en la medida en que aparece una masa, podríamos llamar, es decir, en que se masifica la posibilidad de que el lector se convierta en el autor se convierta en productor, tenemos una suerte de implosión de la voz central y de la legitimidad de la voz central que ostentaba ya no el autor en sí, pero el autor como autoridad. Esa voz colapsa. Y hay constelaciones donde todos se sienten, como decía Aldo, en libertad de decir y hacer lo que sea, independientemente es decir, no desaparece, porque los medios sólidos están allí, son los que finalmente refrendan todo. Pero se ha introducido esta nueva parte, ¿no? Donde implota esa voz. Y esa implosión en la esfera de lo político lo pueden ver en muchas partes. Por ejemplo, yo creo que la caída de los parlamentos como una voz, es decir, la pérdida de legitimidad de los parlamentos, que es generalizada, la pérdida de las televisoras, la pérdida de legitimidad de esas voces fijas que definían quién podía ingresar a ellas, quién no podía, porque siempre se supo lo que era la libertad de expresión desde el siglo XVIII. Lo que nunca se supo en ese mundo es quién tenía el derecho a ser escuchado y a través de qué medios. Es decir, esos medios sólidos tenían siempre la capacidad de decir, bueno, tú hasta aquí, tú no entras, tú sí entras, en fin. Entonces, en ese sentido, bueno, hay esa implosión de la voz central en el autor, en la escritura, en quien envía el mensaje. Se puede ver en muchas otras partes. A mí me parece que, por ejemplo, esta manera en que, como hoy establecemos las constelaciones entre los conceptos
y la manera en cómo los usamos para describir situaciones, que así como trabajamos, ya no trabajamos a partir de escuelas de pensamiento, ¿no? Yo me crié en un mundo donde había heideggerianos, marxistas, etc. ¿Qué hacemos hoy? Cada uno de nosotros producimos, hay una caída de los grandes íconos del pensamiento, no caída en el sentido de que no sean fundamentales para apelar a ellos, sino que cada uno de nosotros construimos como una suerte de espacio conceptual a la medida, que ya no tiene referencia con el que tú construyes, con el que yo construyo, ¿no? Esas voces centrales de los medios sólidos juegan hoy otro papel. Siguen jugando un papel fundamental, pero las desplegamos en nuestra escritura de una manera totalmente distinta. 3. Otra característica. Algo que veníamos discutiendo con Al, de los medios líquidos, o más bien viscosos, todo en ellos tiende a producir acontecimiento, ¿no? Este efecto mariposa. Todos, cuando meten un mensaje, cuando aparecen ahí, quisieran ocupar un lugar central. Pero si todo tiende al acontecimiento, no hay acontecimiento posible. Entonces, el acontecimiento sucede fuera de los medios. Sucede en las calles, como decía muy bien Sepa ayer, sucede en los estadios deportivos. En la esfera de lo político es interesante como en los últimos desde la aparición del Internet, el retorno a ocupar las plazas durante semanas, Occupy Wall Street y todo, están ahí físicamente, el Zócalo, Ayotzinapa, con sus casas de campaña, por estas cosas, ¿no? Los indignados, etc. Físicamente, cosas que ya no se hacían en la segunda mitad del siglo XX, se marchaban nada más, ¿no? Ahora se quedan ahí. Bueno, entonces, el acontecimiento sucede fuera. Por eso yo le llamo viscosos, que es también una idea de Sepp. Y por último, algo de Michel Serres, que es muy importante, el número de mensajes, la cantidad de información es tal que es irreductible, ¿verdad? Nunca podemos reducir la complejidad. Por fin, un medio produjo una complejidad que espantaría al buen número, no espantaría, él sabría cómo tratarla, ¿verdad? Donde nuestra velocidad para reducir la complejidad es siempre más lenta que la velocidad del medio para producir más complejidad. Esas son algunas de las características de estos medios líquidos. Cuando empezamos a... Ustedes me dicen si me paso. Cuando empezamos a analizar la prensa, rápidamente descubrimos que había que dividir las noticias en dos esferas tipo Sloterdijk, ¿no? Esferas autorreferenciales que se sostienen por su reproducción relativamente infinita, pero finita dentro de sí. A ver, una esfera de noticias, de notas, ¿no? Estudiamos nada más dos momentos de la prensa, que son las primeras planas, los 8 columnas, y estudiamos las editoriales políticas. Esos son los dos. Entonces, descubrimos rápidamente que había que hacerlo, para hacerlo de una manera más o menos ordenada, estas dos esferas. Una esfera era la postulación de las expectativas. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de todas estas editoriales políticas que se escriben hace 50 años, donde la gente, mucho más tiempo, por supuesto, es decir, es las funciones básicas de la prensa, donde lo que se demanda es la mejoría de las condiciones de la sociedad, ecología, educación, ¿no? La prensa sirve precisamente para hacer eso que la democracia quiso hacer durante todo el siglo XX, ¿no? A ver, en el siglo XIX, las democracias son democracias de élites, votan 5, 10, 15% de la población, con excepción de Francia, donde hay votaciones relativamente universales. Eso significa... Uruguay también. Uruguay también hubo elecciones. Muy bien, no, pero en general... Universales, digo, que es obligatorio el voto. Sí. Pero en el siglo XIX son muy restringidas, es como si una minoría estuviese defendiendo privilegios. En el siglo XX vienen estas grandes reformas de elecciones universales. Obviamente votan los que no tienen derechos sociales, los que votan para exigir que pasen cosas para ellos, que se les mejore.
Entonces, tenemos primero pero esta manera de temporalizar el futuro está acompañada de otra manera que es bastante extraña, y no bastante extraña, y es muy distinta. Digamos que hay dos futuros en la prensa. Este futuro muy práctico, que es exigir que las cosas se hagan, y otro futuro que es bastante más complicado, en donde lo que se disputa son los mundos posibles. Los mundos posibles. Se disputan las grandes estrategias, los grandes relatos. A principios del siglo XX, ¿qué se disputaba? El socialismo, el liberalismo, el fascismo. Es decir, esta idea, ¿no? Estos grandes relatos que de alguna manera abarcan todas estas pequeñas ideas de la mejoría, ¿no? Pero lo básico de esta segunda esfera, de esta segunda nivel en la primera esfera del futuro, es que estos grandes relatos son absolutamente indemostrables, absolutamente indemostrables. Casi lo que Carl Schmitt llamaba un poco son las teologías políticas, es la esfera de las teologías políticas, ¿no? Bueno, entonces, pero inmediatamente en la prensa descubrimos otra esfera, y esa es la esfera del peligro, de la amenaza, del miedo, del terror, en la misma plana, una editorial junto a la otra, ¿no? Siempre en la prensa lo que van a encontrar ustedes es las noticias de la última guerra, del último crimen, de la última catástrofe social. Es decir, van juntas, miedo y deseo van de alguna manera siempre acompañando este ritmo de la prensa. En los años 60, este horizonte de expectativas, digamos, este horizonte de composibles, como le llama Deleuze, era esencialmente utópico. Es la década frenéticamente utópica, desde los hippies, a los cuales habría que considerar con mucho más cuidado, hasta las grandes utopías del feminismo, todo lo que después se convirtió en movimientos o que ya no lograron hacerlo, la autogestión directa, etc. Los 60 son un jardín de estas cosas. En los años 60, esta esfera del miedo, esta esfera del peligro, de la amenaza, tiene 3 o 4 elementos que son básicos. Uno es la Guerra Fría, y lo característico de la Guerra Fría es esta posibilidad de la destrucción a través de las bombas mundial, pero lo fundamental es que todo gira en torno al enemigo interno. Si hacemos caso de Carl Schmitt y le damos 2 segundos de razón, lo político está organizado hasta la Guerra Fría y desde el siglo XIX en torno a este enemigo interno. Si pasamos ahora a los años 90, ¿no? el año 2005, el año 2010, la situación cambia completamente, completamente. En la esfera de la postulación de expectativas, lo que tenemos es horizontes totalmente distópicos, totalmente distópicos. Calentamiento global, los virus, las grandes crisis económicas. Se desvaneció por completo lo que había pasado en los años 60, ¿no? Lo único que tenemos es un mundo que lo único que le puede pasar es empeorar con respecto a su condición actual. Y lo que tenemos en la esfera del miedo, la esfera del peligro, es algo bastante distinto. Ha desaparecido el enemigo como figura central de lo político, el enemigo interno. Aparecen muchísimos enemigos externos, terroristas, etc., pero el enemigo interno ha desaparecido de la condición de lo político. Ahora, el gran problema es cómo se constituye lo político a partir de adversarios, competidores, etc. Pero esto que hubo a lo largo del siglo XIX y siglo XX, liberales versus la iglesia, las rebeliones sociales versus los liberales, comunistas versus los otros, esto desaparece a finales de los años 90. ¿Cómo impactó la condición electrónica? Son 5 minutos más, o 10 minutos, 8 minutos, 10 minutos. ¿Cómo impactó la condición electrónica este cambio? Que, por supuesto, desborda la propia condición electrónica,
pero que la condición electrónica tiene que ver un poquito con este cambio, ¿no? De estas narrativas de lo político entre los años 60 y los años 90. Voy a mencionar 5 aspectos, o 4 aspectos, que me parecen relevantes, y es en la forma en cómo la condición electrónica impacta lo que sucede en los otros medios. Uno, si partimos de esta idea de Heidegger, la clausura de la racionalidad metafísica en la era técnica, es una idea bastante complicada. Heidegger la desarrolla en los años 30, pero es la idea fundamentalmente de que la metafísica tiene una historia en Occidente, esa historia la sigue desde los griegos, etc., pero pasa por 3 momentos: la metafísica como lo hipersensible, alma, espíritu; después la forma que adquirió la racionalidad metafísica en la Ilustración, que es el mundo de la intención, y después hacia el siglo XX. Y la tesis fundamental es que en la era de la técnica básicamente se reduce a las formas de pensamiento e interpretación filosófica, es decir, hay un decantamiento. Yo creo que en el mundo digital, en el mundo, perdón, de la condición electrónica, les voy a dar un ejemplo de cómo puede pasar eso. Koselleck decía mucho que la subjetividad moderna se distinguía por la simultaneidad de lo no simultáneo. Es una tesis que a mí siempre me atrajo muchísimo. Lo que tienen en la pantalla es la imposibilidad de que esto pase. Simultaneidad significa que 2 eventos pueden ser correlacionados entre sí por un tercero, porque ese tercero los puede conectar. ¿Qué me conecta a mí con ISIS hoy en día? ¿Qué me conecta con los movimientos de tierra de Perú del Norte? No, es decir, lo que durante ese gran relato que Aldo define muy bien como el relato de historicidad que ha empezado a implotar, aunque todavía existe, ya no está ahí. Bueno, esta dimensión precisamente corresponde a mi gusto a este principio de Heidegger. 2, la distopía del archivo. Este es fundamental. Si ustedes ven a la condición electrónica como un gigantesco archivo que crece cada vez más, cada vez que le piden asomarse a ese archivo, ¿qué es lo que tienen? Ustedes, si hacen clic en Google, en la palabra, la que quieran, Estado, les va a dar 5 millones de versiones de qué es el Estado, pero las primeras 5 no tienen nada que ver. Una tienda que se llama Estado, el estado del tiempo, y de repente la definición que tiene Wikipedia de Estado, es esta cosa que le pasa a la lista de Borges, ¿verdad? En donde cada uno de los elementos para el que está fuera de ese mundo es impensable. La información se guarda fantásticamente, se usa fantásticamente, pero el retrieve es totalmente atópico, como decía Foucault, es lo impensable, produce afasia prácticamente. Este es un segundo elemento. Tercer elemento, a propósito de las reflexiones de Sepp, algo que yo definiría como la crisis de la presencia, y voy a acabar, es este y otro más. No sé si logro apropiarme, y creo que sí, porque lo hemos discutido ya tanto tiempo con Sepp, del concepto de presencia. Él mismo desarrolló este aspecto en 2 de sus libros. Los dispositivos electrónicos tienen esa virtud de que no sudan y no huelen y no estornudan. Y cagan. No cagan, pero se descomponen. A mí esto... Bueno, no se descomponen, es el problema ecológico. Así. Entonces, no les pasa nada. Los áticos de los edificios de Stanford están llenos de ordenadores que no se descomponen. Sí. Es un gran... Y después hay todo este problema de la basura. Bueno, entonces, pero ahí dentro, no ahí dentro, sino a través de ellos, como bien dijo Aldo, hay una unción de cuerpos, pero estrictamente simbólicos, ¿no? Entonces, tenemos esta anomía, no es una anomía, es aponía absolutamente de que estamos totalmente conectados, estamos totalmente desconectados de eso en términos de presencia.
Por eso la conclusión de Sepp es correctamente, hay un desplazamiento generalizado hacia formas de presencia que no parecerían relacionables con el mundo, que es los estadios, ocupar las calles, ir a bailar, leer poesía de nuevo, etc. Pero yo quisiera agregar, y esto es una reflexión abierta, otras dos formas de crisis de la presencia. Una es, en realidad así me metí en esto de la condición electrónica, porque cuando algo andaba con esto, comenzó, por lo que uno comienza siempre, ese pequeño y gigantesco cuasi sujeto que define básicamente al Facebook, que es el misterioso yo de la condición electrónica. Ese era su gran interés. Bueno, ese yo en la crisis de la presencia creo que es importante, porque ese gigantesco yo me publico, yo publico mis fotos, yo fui a comprar pan, yo hice ejercicio, yo me fui a París. Con bikini. Exacto, y la mujer con bikini y todo eso. Este yo que crece y crece y crece en estas cosas, hiperlativo, ¿no? Freud, bueno, estaría endulzadísimo con este yo. No es el super, sino es el hyper yo, ¿no? Una cosa de eso. Este yo, evidentemente, hace fracasar siempre el encuentro. No, fracasar siempre. Es decir, pone al encuentro en serios problemas. Es decir, pone a todos los fenómenos de presencia que suceden, dijimos ya, fuera de la red, el acontecimiento sucede fuera de la red, no en la red, los pone en problemas, evidentemente. No voy a seguir porque no hay tiempo. Y un tercero, que a mí sí me gustaría retrotraer, y que es la definición de presencia de toda la discusión del siglo XVI, del nominalismo hasta Suárez y todo eso. Y es no el cuerpo, sino el corpus. El corpus de Cristo, por supuesto. Yo creo que había que retraer esta forma de presencia a la discusión. Miren, son ideas abiertas, estamos discutiendo en público. A ver, ¿cuál era la idea? Es el momento en que surge este Dios maravilloso para los filósofos, para Spinoza, para los astrónomos. Es un Dios sin nada ya, sin cuerpo, que desde el siglo XVI hasta el siglo XVII se le pone cosas fantásticas, ¿no? Cada quien, yo no entiendo por qué le dicen la edad oscura, si es el Dios más maravilloso. Tú lo puedes interpretar, pero que a diferencia del Dios del siglo XIV, ya no hay hints sobre su corporalidad, pero su corpus sí se traduce en una presencia que siempre está entre nosotros, pero está ausente. Y es el corpus místico, precisamente, del que habla. ¿Por qué yo volvería? Está muy bien esta definición de presencia como presence, como lo que se nos opone, pero esta otra presencia, de presencia en devenir, no, la presencia que deviene algo, como proceso, etcétera, que está por llegar, lo que viene. Esto está inscrito en la discusión del corpus del siglo. Y por último, y con este termino, la condición electrónica tiene una Stimmung definitivamente melancólica. Es muy evidente. A ver, no nos hagamos complicaciones, partamos de la definición clásica de Freud sobre melancolía. Melancolía es un malestar que aparece cuando el objeto querido se ha perdido. El objeto amado se ha perdido. Tiene definiciones, es bastante ambiguo Freud, pero tiene que ver con el objeto siempre deseado. Y él dice, bueno, este objeto no tiene por qué ser alguien, pueden ser conceptos, como una nación, ¿no? Si, cuando alguien es obligado a emigrar, pierde ese objeto, etc. ¿Qué es lo que pasa en esa pantalla todo el tiempo? También, como lo ha señalado Sepp muy bien, lo que pasa es un movimiento doble y bastante contradictorio. Estamos todo el tiempo perdiendo objetos, digamos, de objetos próximos a punto de entrar en nuestro espacio potencial cuya pérdida puede producir melancolía. Y los perdemos constantemente por la lógica de la propia red. Voy a decir ahorita, es bastante más complicado. Pero a la vez, la condición electrónica
con toda su capacidad para sostener memorias y traer la memoria siempre al presente, hace que el pasado y el presente se elonguen de tal manera que no pierdan distinción. El pasado está siempre con nosotros. Es un movimiento bastante contradictorio. Por un lado lo perdemos, por otro lado está ahí. Bueno, yo nada más voy a señalar donde esto sí se vuelve una crisis. Es el momento siguiente. Cuando el pasado, que siempre vuelve y que creíamos perdido, se vuelve ingobernable. Esto le pasa a la sociedad, le pasa a los individuos, por supuesto. Este es el momento en que Freud dice que la melancolía se vuelve una psicopatía, es decir, que ya no la superas. A las sociedades no les pasa eso, les pasa cosas más graves, más radicales, más profundas, como lo que le pasó a los españoles recientemente, cuando el juez Garzón quiso desenterrar todos los archivos sobre los franquistas que habían matado a estos catalanes durante los años 50, y el tribunal de la Suprema Corte dijo no. La red, se escribieron cerca de 2 millones, yo no sé si hay 2 millones ahí en Cataluña, sí, hay, por supuesto, me matarían los catalanes. No saben la cantidad de mails que se escribieron a la Suprema Corte de Justicia y esto va a seguir así los próximos 100 años ahí en Cataluña. Es una herida, no sé si curable. Yo localizo en esa herida el dilema entre Cataluña y España, sobre todo en esto que pasó hace 6, 7 años. Podríamos seguir con Alemania, con el Gulag ruso, con Ayotzinapa. Es decir, algo pasa en el siglo XX que el pasado deviene destituyente, innombrable. Un malestar que puede destituir. No, esta Vergangenheitsüberwältigung, no como esa superación del pasado, apropiación del pasado, este proceso se vuelve otro en la condición electoral. Yo hasta aquí, gracias.